El día de ayer, una persona muy querida para un servidor, para mi esposa, llegó después de hacer su guardia, y llegó y me puse a platicar. Le dije: oye, hijo, por allá te están esperando en el hemiciclo para que vayas a hacer una participación. Y desafortunadamente, por cuestiones escolares, por cuestiones de lo que está haciendo, pues no es posible que venga. Yo le pedí de favor que íbamos a conmemorar este día al licenciado Benito Juárez, y le pedí de favor que escribiera unas líneas, y si ustedes me permiten, les puedo leer el mensaje que él está mandando. Entonces, pues empieza así. Bueno, esta frase con la que empieza siempre me ha gustado cuando la habla. Él tiene una voz muy fuerte, sobre todo muy convincente. Dice: soldados, levanten esas armas, los valientes no asesinan. El estruendoso grito proveniente del pecho de Guillermo Prieto había salvado a la República, a la patria mexicana encarnada en Juárez. Compañeros de la resistencia creativa, amigos todos, en estos momentos críticos, con tanta violencia por las que atraviesa nuestra sociedad, nos acecha uno aún más difícil si el actual gobierno no termina con sus corruptelas, con esa pobreza extrema que hunde al pueblo de México cada vez más, y en el que hoy son más de 60 millones de pobres, y 20 millones de estos en la pobreza alimentaria. Sin duda alguna, las políticas neoliberales adoptadas por los últimos gobiernos, llámense salinista, cedillista, foxista, del espurio Calderón, y ahora por el galancete de televisión que fue impuesto por las televisoras, han tratado por todos los medios de entregar a la iniciativa privada extranjera lo que pertenece a la nación. Las reformas a la Constitución que propusieron algunos legisladores no debieron ser autorizadas ni por diputados ni por senadores, si es que fueran legisladores verdaderamente patriotas. Decía Sócrates: habla para que yo te conozca. Y ahora estamos escuchando cómo estos legisladores y el actual gobernante hablan una cosa y actúan totalmente diferente, porque son ellos, son los enemigos de la revolución los que están traicionando a México. Dicen los oradores con demasiada insistencia por la juventud misma que el poder político ha pecado de frívolo, que ha abusado de la fantasía y de la fuerza bucólica. O bien, cuando surge de la arenga pantanosa nuestra idea, corremos el riesgo de descubrir, tras la forma del oro, cubierto por la sangre de los mineros que han sido explotados y esclavizados en estas minas insalubres, el vergonzoso cobre del concepto que encierra la palabra demagogia. Hablar de Benito Juárez García, compañeros y compañeras, es en la actualidad, más que un compromiso, es hablar del joven que, si bien no tenía dinero para estudiar, supo abrirse el camino para terminar sus estudios. Hablar de Juárez es hablar de un valiente soñador y gran defensor de las leyes y los derechos del pueblo y los más pobres. ¿Cuál es la participación y legado de Juárez en la vida política e histórica de nuestro país? ¿Falsearíamos la historia si dijésemos que en el mundo de la vida política el hombre ha vivido la edad del paraíso? México, señoras y señores, México no ha sido la excepción. El México de hoy está mal dividido todavía. En el México de hoy sigue habiendo injusticias. El México de hoy estará mal dividido mientras sigan existiendo más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema. Por un lado, un grupúsculo de personas que detentan el poder y las riquezas, y por el otro lado, los que no tienen siquiera alimento o un medicamento para curarse en su salud y viven en esa desesperación humana. Hablar de la vida política en México no podríamos hacerlo sin recordar a Morelos y sus sentimientos de la nación.
sin perpetuar a Ricardo Flores Magón y su lucha revolucionaria, ver el pasado histórico vivo del Benemérito de las Américas y las leyes de reforma, que son el origen de las libertades y derechos que todos deberíamos gozar, como la tolerancia, los derechos del hombre, los derechos de enseñanza, prensa, trabajo, reunión y libertad de cultos. Todo esto porque en las leyes de reforma fueron plasmados valores trascendentales y vigentes que aspiran a una vida digna. Por eso no es cosa menor recordar a Juárez y la importancia de esta conquista, porque aún hoy la lucha por mantenerla sigue, y en este momento es nuestro deber, responsabilidad y derecho exigir que se respeten y practiquen, pues continúan siendo un pilar de la sociedad y el gobierno, y su incumplimiento o modificación solo resultaría un retroceso para todos. Juárez pensaba que se necesitaban hombres de una sola pieza, aquellos que no se echan para atrás cuando están buscando el bienestar de su pueblo, que no dejan de luchar en busca del desarrollo político, cultural y social de su nación, y por eso profundizaba: malditos aquellos que con sus palabras convencen al pueblo y en sus hechos lo traicionan. Pienso que ahora que los jóvenes han salido a las calles alzando la voz, se siembra una esperanza que nos dice que no todo está terminado para nuestro país. Pero, ¿qué podemos esperar de los jóvenes? Pues de los jóvenes, amigos, yo puedo esperar que no se dejen arrebatar el amor y la esperanza, que no dejen que les quiten el habla y la utopía, que sean siempre jóvenes y no viejos verdugos, que vivan su palabra con todo el razonamiento, fundamentación y rebeldía en favor de una causa justa y de su esencia de ser joven, que vivan la palabra revolucionaria, libre e incendiaria de la juventud mexicana, que sean siempre jóvenes, porque el hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le truncan los sueños y las esperanzas. Compañeras y compañeros, señoras y señores, la historia en México no se equivoca. 1810 fue el inicio con la lucha de independencia. 100 años después, en 1910 se da la lucha revolucionaria. Estamos en 2015. Un poco más de 5 años del ciclo de los grandes movimientos en nuestro país, y estamos viviendo grandes problemáticas como son la desigualdad social, Acteal, Atenco, ESME, Poli, UNAM, Tlataya. Ojalá no tengamos que salir a la calle y ser acribillados como en Ayotzinapan. Ojalá no tengan que terminar los jóvenes sus estudios y no tener un trabajo con aspiraciones a una vida digna. Ojalá no tengamos que renunciar a una jubilación después de una etapa laboral. Pero si así fuere, que nos roben si ese es nuestro destino. Pero dejemos la posibilidad abierta para que en un futuro no lejano nuestros hijos y nietos, más dignos, más valientes y preparados que nosotros, recuperen lo que hoy nos están quitando por la fuerza. Tendremos que decirles a esos traidores, a esos vendepatrias, que estamos dispuestos a luchar por nuestros ideales, aun cuando nuestro cuerpo cubierto de sangre. Pero ¿qué importa la sangre si la sangre mancha y no se borra, y es el legado eterno de los mártires? Por eso, no olvidemos destacar la importancia de la historia, porque nos enseña la actualidad que esas patrióticas leyes tienen, y porque vale la pena reflexionar en ellas para no perder las conquistas populares ganadas con la muerte, sacrificio y sufrimiento de nuestros antecesores. Y ahora nos podrán atacar diciéndonos de todo a los luchadores sociales que defendemos nuestros derechos. Que nos digan guerrilleros, que nos llamen rebeldes, que nos digan insurgentes, pero que jamás nos digan que cuando nuestra nación nos llamaba a gritos para luchar, nosotros preferimos callar.